Yeah, buddy. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Hasta la Última Rep. Mi nombre es Luis Monsalve, soy entrenador personal, me dedico más hacia la parte de la hipertrofia, de la salud y la estética, y como siempre me acompaña el profesor Fernando. Bueno, mi nombre es Fernando Viera, soy personal trainer también, me dedico más a lo que es fuerza y condición con atletas y gente no atleta. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, la verdad que para nosotros es un privilegio poder hablar con él. Él se llama Diego El Toro Wisocki, ex peleador de MMA. Bueno, no sé si se puede decir ex peleador, viste que uno siempre dice ex peleador, pero siguen siendo peleadores a pesar de que uno se retira. Y entrenador y pionero de la MMA en Argentina. Tiene un palmarés gigante. Creo que me quedo corto con lo que voy a decir. Campeón de MMA 2012-2019. Ha peleado en países como Estados Unidos, Japón, Rusia, Costa Rica, Kuwait y Egipto. Y creo que hay unos que me perdí por ahí. Sí, ¿Cómo estás, Diego? Un par más de Sudamérica también, en Brasil, en Bolivia, en Chile. Más cerca también. Bueno, y un montón de peleas acá en Argentina también. Bueno, la charla de hoy... Claro, la charla de hoy va a ser un poco para conocerte, conocer tu metodología de trabajo, un poco del trabajo del MMA que nosotros desconocemos, o yo por lo menos desconozco completamente, si conlleva un trabajo tal vez de la fuerza, un trabajo de hipertrofia, cómo son los bloques de entrenamiento. Vamos a ir aprendiendo un poquito de lo que es el MMA el día de hoy y bueno, ¿quién mejor que tú para poder enseñarnos? Fernando, si quiere comenzar ahora ahí con las preguntas. Sí, bueno, primera pregunta que para mí siempre es como la más importante, la fuerza para el entrenamiento de un peleador, ¿es importante? ¿No es importante? Cuéntame un poquito. Y es fundamental, para mí es la función básica, o sea, obviamente que es un deporte en el cual, por ahí la gente se cree, muchos todavía se creen que son dos tipos agarrándose a piña como en un boliche y nada más, pero justamente es un trabajo técnico, táctico, estratégico tremendo, pero también es un trabajo muy, pero muy, muy importante desde lo físico, digamos, de todo lo que es el acondicionamiento físico. Y la fuerza es la base, o sea, vos podés ser muy, muy bueno técnicamente, es un deporte en el cual si vos no tenés bien desarrollada la fuerza, como que das mucha ventaja. Por eso yo hago mucha hincapié en complementar la preparación física y no solamente limitarse a lo técnico, no solamente en las MMA, el jiu-jitsu, en la lucha grecorromana, en el kickboxing, en todo lo que sea deporte de combate, en realidad en todo lo que es deporte en general, pero principalmente deporte de combate tiene mucho que ver la fuerza y no como fuerza absoluta en sí. No me sirve de nada a mí levantar 200 kilos en prebancas y después voy a ser lento para tirar la mano o para entrar a un derribe o para tirar una patada y me voy a cansar los 2 minutos de combate. Entonces, obviamente que el mejoramiento de fuerza específico, de acuerdo, digamos, a todo el repertorio técnico que tiene el combate, pero también su correspondiente conversión a la potencia, a la velocidad y a lo que es la resistencia muscular, la resistencia anaeróbica principalmente en este caso, porque no me sirve nada el trote suave, digamos, de salir a trotar, si después una pelea es requete contra súper intensa. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, la fuerza para mí es fundamental y en una periodización de preparación física para un entrenamiento de deporte de combate, digamos que la primera etapa, obviamente, más allá de la adaptación, bueno, depende mucho de qué edad tenga, de si viene entrenando o no, de todo eso, pero bueno, un componente principal sería la fuerza, sin dejar de lado los otros, digamos, las otras funciones. Después, bueno, hacer el proceso de conversión, obviamente, pero la fuerza es prioritaria. Yo siempre digo, dos personas que tienen un nivel técnico similar, uno es más fuerte, el otro no es tan fuerte y bueno, va a tener una ventaja muy grande el que sea más fuerte. Perfecto. Bueno, es una palabra técnica ahí, periodización, que me encanta a mí esa palabra. Yo me voy a ir por otro lado, del lado que se fue Fernando. ¿Por qué el MMA? ¿De dónde sacaste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Mira, yo te voy a explicar por qué el MMA.
El MMA es como la máxima expresión del combate dentro de lo que es deportivo. O sea, vos tenés hoy en día un montón de deportes de combate, desde karate, taekwondo, judo, todo lo que son las artes marciales convencionales, y después los deportes de combate, digamos, más actuales. Actuales no significa que sean de este año, pero que no son las convencionales, las tradicionales, mejor dicho, que son el kickboxing, el full contact, el muay thai, la lucha greco-romana, el jiu-jitsu, y bueno, y el MMA, que es como es como agrupar, como juntar La todo. Vos combinación. dentro de los deportes de combate vos tenés dos grandes ramas. Por un lado, todo lo que es de impactos, de golpes, desde karate, taekwondo, kickboxing, muay thai, boxeo, etcétera, todo, donde no vale ni agarrar, ni derribar, ni luchar en el piso. Y por otro lado tenés la otra tendencia, que son el jiu-jitsu, el judo, la lucha libre, la lucha greco-romana, el sambo. Bueno, hay una parte del sambo que es como el MMA, pero en general el sambo es como una especie de judo, jiu-jitsu, greco-romana, es como una mezcla de todo. Bueno, son todos los que se le llaman grappling, que es la traducción en inglés de agarres, vendría a ser. Entonces, son las dos grandes tendencias que hay. Bueno, el MMA es la mezcla de las dos, sumado a los golpes en el piso que no valen en ninguna de las dos. O sea, en todos los deportes de grappling que te dije, el judo, el jiu-jitsu, la greco-romana, vale derribar, vale agarrar, vale pelear en el piso, pero en ninguno de esos se puede pegar. Bueno, el MMA es como si fuera una agarrada a piñas, entre comillas, donde antes se llamaba vale todo, porque valía casi todo. Lo único que no valía en los inicios, en los orígenes, era morder y meter los dedos en los ojos. Era lo único que no valía. Después, bueno, se metieron un par de reglas para cuidar más a los luchadores, no muchas más, pero digamos, es un pseudo vale todo. Ahora, ¿cómo llegué yo a eso? Yo desde muy chiquito empecé con karate, que era medio que no había otra cosa, no es como ahora que hay un montón de variantes. En esa época, te estoy hablando año capaz que 1980, por ahí, medio que había karate y nada más, no había otra cosa. Y bueno, yo empecé haciendo eso. Y después, con los años que fueron apareciendo otros deportes de combate, otras artes marciales, me fui metiendo en otras y bueno, cuando conocí el vale todo, el MMA, me enamoré completamente y empecé a practicar eso. Perfecto, hermoso. ¿Cuál sería un ejemplo de un error común entre un atleta amateur o una persona amateur y un atleta profesional en cuanto a la planificación o al armado de un plan de entrenamiento? No, el armado del plan de entrenamiento sería el mismo para los dos, para cualquier persona. Siempre un plan de entrenamiento tiene que ser adaptado a la condición, a la experiencia. A lo mejor vos tenés un tipo que es amateur, pero capaz que el tipo antes hacía preparación física o venía de otro deporte, y tenés un profesional que es muy bueno, digamos, en la lucha, pero nunca había hecho preparación física. Por eso depende mucho de la condición de cada uno. Obviamente que el profesional supuestamente tiene más experiencia, pero te repito, hay que ver si hacía acondicionamiento físico o no, cómo lo hacía. Yo lo que veo un error, yo entreno un montón de deportistas de combate, sobre todo gente de kickboxing, de jiu-jitsu y de MMA. Y yo el error típico que veo cuando los recibo, cuando empiezan a entrenar conmigo y yo ya sé cuál va a ser la respuesta, les pregunto, primero que nada, sabiendo cuál va a ser la respuesta, les digo, ¿vienen entrenando? ¿Qué vienen haciendo? Y me tiran el típico plan de hipertrofia, como vienen de entrenar de gimnasios, y en los gimnasios, la mayoría de los gimnasios, y esto no es con ánimo de desmerecer a nadie, pero los profes de los gimnasios no tienen manejo de entrenamiento deportivo. Son todos profes que siempre te dan el típico plancito de... Yo le pregunto, ¿qué vienen haciendo? Y el lunes hago pecho y tríceps, el martes hago pierna, y un entrenamiento deportivo no es así, ni siquiera para jugar el golf, o para jugar el tenis, o para jugar al fútbol, y ni hablar de para ser un deportista de combate. No se entrena de esa forma. En lo que es entrenamiento orientado a la estética, ponele que se hace la división, se busca mejorar la masa muscular y perder grasa principalmente. Entonces ahí es donde va el entrenamiento, bueno, lunes pecho, martes pierna, pero el entrenamiento deportivo
No se busca desarrollar grupos musculares, sino que se busca desarrollar funciones principalmente. Entonces, en vez de decir el lunes entreno pecho, el martes piernas, el miércoles espalda, el jueves brazo, así, se dice, bueno, el lunes entreno fuerza, el martes entreno potencia, el miércoles entreno resistencia anaeróbica, láctico, cosas así. Entonces, siempre, cada vez que entrenas, entrena todo el cuerpo, porque vos cuando peleas, no peleas un día con el pecho o en un momento con los pectorales y en otro momento con la espalda y en otro momento con las piernas. Trabaja todo el cuerpo en conjunto todo el tiempo. Claro. Entonces, cada función se trabaja, pero siempre con ejercicios globales, siempre trabajando todo el cuerpo en conjunto. Eso claro, entrenas movimientos. Era una duda y en el culturismo se entrena músculo. Vamos a ponerlo así más. Tal cual, por eso, uno trabaja músculo y el otro trabaja funciones. No es que no trabajen. No es que no trabajen los músculos en entrenamiento deportivo, obviamente que sí trabajan, pero a lo que uno apunta no es al desarrollo de los pectorales, al desarrollo de los deltoides, al desarrollo del tríceps, sino al desarrollo de las funciones. Quiero ser más fuerte, quiero pegar más fuerte, quiero entrar más potente a un derribe, quiero patear más fuerte, quiero apretar más fuerte. Más que todo, más transferible al deporte. Se entrena todo lo que es transferible, ejercicios transferibles, que no es imitar, sino es, porque eso pasa mucho, que te dicen, no, transferible al deporte y te hacen un gesto con una mancuerna tirando piña. Sí, no tiene sentido. Entonces, sí. Es eso, pues se entrenan ejercicios que sean transferibles al deporte que estás practicando. Y lo específico es tu deporte cuando lo practicas. Tal cual. No. En la semana, yo voy preguntando. Si Fernando no pregunta, yo voy preguntando todo. En la semana, más o menos, tal vez no un atleta así super pro, pero una persona que ya tiene un tiempo entrenando MMA en este caso, ¿cuántas veces por semana consideras que debería entrenar el deporte en específico y cuántas veces debería entrenar lo que sería en este caso o la fuerza o acondicionamiento, etcétera? Mira, eso depende mucho del tiempo de disponibilidad de la persona. Si estamos hablando de un país, Argentina, donde por ahí no es tan fácil ser profesional y tener todo el día libre para comer, dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar, que es lo óptimo para un deportista profesional de cualquier deporte. Sin duda. Acá estamos hablando de ser luchador, entonces para mí la prioridad es luchar, ¿entendés? Entonces si yo cuento con poco tiempo, si dispongo de poco tiempo, si está la posibilidad de pelear todos los días. Al decir pelear, no me refiero solamente al trabajo de sparring, de la pelea en sí, sino que todo lo que involucra el entrenamiento de combate, desde manoplear hasta hacer solamente grappling en la parte de piso, hasta hacer sparring de MMA completo, hasta hacer, no sé, todo lo que es entrenamiento específico de combate. Y si tengo disponibilidad de tiempo aparte, mientras más días lo puedo hacer también, es hacer la preparación física complementaria. Si tengo 2 días en la semana, y bueno, lo haré 2 días en la semana. Si puedo hacerlo 4 días en la semana, lo hago 4 días en la semana. Pero, insisto, la prioridad es el deporte. Si tengo solamente 1 hora y media por día y no tengo más tiempo, y bueno, le dedico la hora y media al entrenamiento de combate y desarrollaré las funciones con el mismo entrenamiento de combate y no mucho más que eso. Diego, tengo una pregunta acá que siempre me quedó esa intriga. ¿Cómo sabe un peleador en qué categoría le conviene pelear? ¿Determina la altura, la composición corporal, el nivel técnico? ¿Qué factores influyen para tú saber, bueno, yo mido unos 65 y voy a pelear en 54 libras, peso gallo, por decirte algo? ¿Cómo determinas eso? Porque yo he visto gente muy alta que pesa muy poco y al revés. ¿Eso tiene un porqué o...? Mira, en los deportes de combate es muy común, y ustedes lo deben saber y lo habrán escuchado, el bajar de peso, el cortar peso. El corte. Claro, ¿por qué? No te sirve de nada, o sea, si lo haces bien te sirve. No te sirve de nada cortar peso si lo haces mal. ¿Qué significa si lo haces mal? Si llegas sin energía, si llegas cansado, si vos... Mira, te voy a dar el ejemplo conmigo. Mi peso normal, cuando yo peleaba, era de 95 kilos aproximadamente. Y yo peleaba en categoría hasta 93 kilos, pero mi mejor categoría era hasta 84 kilos, por lo cual yo bajaba 12 kilos, 13 kilos, 14 kilos, depende, yo oscilaba entre 95 y 97.
Pero si yo bajaba a 84 y estaba sin energía, me cansaba rápido, no me servía de nada. Yo siempre indico, acuérdense que ustedes tienen que dar el peso a los que cortan peso. Yo dirijo a mucha gente que le hago los cortes de peso, porque medio que es mi especialidad. Si vos vas a llegar, pero después vas a competir y vas a tirar 2 manos y no vas a dar más, no te sirve de nada. Preferible pelear en tu categoría. Ahora, ¿por qué pasa eso? Y acá voy a explicar que es algo medianamente técnico y lo voy a explicar de una forma muy simple para que todos lo entiendan. Si yo peso, vamos a seguir con el ejemplo mío. Si yo peso 95 kilos y hago, por decirlo, 100 kilos en prebanca y bajo a 84 kilos y sigo tirando 100 kilos en prebanca, no pierdo fuerza, ¿qué pasó? Me hice más fuerte. Claro, en la fuerza relativa. Es la relación entre fuerza absoluta y fuerza relativa. Claro, en fuerza relativa me hago más fuerte. ¿Por qué? Porque movilizo un peso, un porcentaje mucho mayor al que es más, te voy a decir una forma mejor para que lo entiendas más todavía. Si yo con 95, hagamos de cuenta que yo peso 100 kilos y muevo 100 kilos en prebanca. Y yo bajo a 90 kilos o a 80 kilos y movilizo 95 kilos en prebanca. ¿Qué pasó? Sigo siendo más fuerte, por más que en fuerza absoluta pierda 5 kilos de diferencia, pero en fuerza relativa soy más fuerte que antes. Más fuerte, claro. Bueno, ¿qué pasa? Si yo peleo contra un tipo que no hizo ese corte de peso, voy a tener cierta ventaja porque voy a tener la fuerza de un tipo de 95 kilos. Esto va más allá de lo técnico. Si yo soy un choto técnicamente, y bueno, lo más probable es que pierda. Pero simplemente son pequeñas ventajas que uno puede adquirir. Por ejemplo, yo cuando peleaba en 93 kilos, yo le daba mucha ventaja a mis rivales, que eran tipos que venían de los 105 kilos. Sobre todo porque nosotros hacemos un tipo de corte de peso, donde después de dar el peso, recuperas un montón del peso, como principalmente una deshidratación, no es que perdemos grasa. Yo, por ejemplo, deshidrataba 4 kilos el mismo día del pesaje. Me levantaba a la mañana con 88 kilos y 1 hora y media después pesaba 84. Me bajaba de la balanza, daba el peso y ya a las 2 horas pesaba 88, 89, 90 de nuevo. Daba 84 kilos en la balanza, peleaba con 90 kilos. Claro. En cuanto a la comida, ¿qué hacen en esa parte del corte? Que van bajando de peso. En cuanto a la alimentación. Y por un lado, pasás medio que a una dieta. La cosa es así, vos venís entrenando a full, ¿sí? Y comiendo como tenés que entrenar también, o sea que sí metés mucho carbohidrato, porque el entrenamiento necesita glucosa. Cuando vos entrenás fuerte, entrenás varias veces por día, hay un requerimiento de glucosa y de glucógeno bastante importante. Bueno, la última semana ya haces una descarga completamente del entrenamiento, ya no entrenás más fuerte. Entonces no necesitas esa glucosa porque no vas a entrenar fuerte. Es justamente donde te preocupas más por el corte de peso. Entonces ahí cortas casi totalmente los carbohidratos. Al cortar los carbohidratos, bajas muchísimo la retención de líquidos, porque por cada gramo de carbohidrato es sabido que se guarda entre 3 y 4 gramos de agua. Entonces ya con el solo hecho de cortar los carbohidratos perdes mucho líquido, perdes mucha agua. Entonces ahí hace un corte de peso ya importante. Después hay otras formas, lo que se llama el flashing, que es tomar mucho líquido primero, los primeros días. Ahí estimulás la aldosterona, que es una hormona que la función, digamos, una de las funciones que tiene es regular la cantidad de agua que hay en el cuerpo. Entonces empezás a orinar mucho, transpirar mucho, y después cuando vas bajando el agua hacia los últimos días, sigue estimulada esa hormona y estás sacando del cuerpo más líquido del que está ingresando. Está bastante común en el fisiculturismo, digamos, esa metodología. Sí, creo que no es exactamente igual. No sé bien cómo es la del fisiculturismo, sé que lo hacen, pero creo que no es exactamente la misma metodología. Van más con la sal, si no me equivoco. Sí, igualmente van metiendo, dependiendo del peso del atleta, vamos a suponer 10 litros de agua en un día, una semana antes,
Y a medida que van Claro. pasando los días, vas bajando la cantidad de agua hasta que ya el día de la competencia, pues prácticamente estás deshidratado. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, nada más que generalmente el pesaje nuestro de los luchadores es el día anterior. Claro, Entonces vos te pesas y después tenés un día entero, más de un día, porque realmente los pesajes son en la mañana y las peleas son a la noche del día siguiente. Entonces tenés 30 horas por lo menos para recuperarte. Entonces claro, vos te bajaste la balanza y ese día es puro carbohidrato. Tenés que empezar a tomar mucho agua, tomar mucho Gatorade, Powerade, banana, arroz, pan, etcétera. Entonces te inflas como un sapo. Si bajaste, Claro. si en una semana bajaste 10 kilos, después los lo subí, recuperas, sí, obvio. para el día siguiente los tenés recuperados. Perfecto. Ferran, por ahí. Es algo que no es fácil de hacer, no cualquiera lo puede hacer, pero bueno, los luchadores estamos muy acostumbrados a eso. Toro, una pregunta. ¿Alguien que quiera arrancar en la MMA? Por ejemplo, yo no quise hacer MMA porque me quedé en el boxeo, me encantó el boxeo. Pero una persona que quiera arrancar, que no tiene ni idea de nada, ¿tú le recomiendas que arranque por un arte marcial sola o se puede arrancar de una vez combinando todas las cosas? Tenés la opción de hacer directamente MMA, que hoy en día existe, digamos, las clases, los entrenamientos de MMA directo, y ahí directamente te van a enseñar todo, desde pelear desde el boxeo hasta el Muay Thai, hasta los derribes de la lucha, hasta los posicionamientos en el piso de la lucha y del Jiu-Jitsu, las sumisiones del Jiu-Jitsu, los golpes en el piso del MMA, te van a enseñar todo junto. Y otra opción es que por un lado a lo mejor podés hacer Jiu-Jitsu o lucha greco-romana, lucha libre, y por otro lado hacer boxeo, kickboxing, Muay Thai, etcétera. Pero de todos modos, vos tenés que adaptarlo al MMA después. O sea, el día de mañana, si vos por un lado haces kickboxing y por otro lado haces jiu-jitsu, tenés que después meterte en MMA, porque no es lo mismo. Vos podés ser muy bueno en jiu-jitsu, muy bueno en kickboxing. El MMA tiene un montón de tecnicismo y de aspectos tácticos estratégicos que son específicos de las MMA. Vale. En cuanto a edad, ¿hay una edad máxima, una edad mínima? ¿Consideras que igualmente lo puedes adaptar a cualquier público? Yo tenía 52 años y todavía estaba peleando. Y si no me hubiera agarrado cáncer, yo creo que todavía estoy peleando. Cumplí 55 años hace 2 semanas. Yo creo que si no me hubiera enfermado, todavía estaría peleando. Está bien que es un caso único, la mayoría no tiran tantos años, pero el límite lo pone tu cabeza. capacidad, tu condición. Y mi hijo, por ejemplo, a los 15 años ya empezó a pelear. Mi hijo, obviamente que era amateur, y ahora él tiene 17 años, iba a pelear su primer pelea profesional hace un par de meses atrás, justo se fisuró una costilla, así que la tuvo que suspender, pero ahora en febrero ya hace su primer pelea profesional con 17 años todavía. Entonces eso es algo simplemente que depende de tu capacidad, tu condición, tu experiencia previa, si te mantienes en forma o no, etcétera. No hay un límite ni para abajo ni para arriba. Y una sesión de entrenamiento, una clase, ¿cuánto tiempo dura así en promedio? Y como una clase como óptimo sería por lo menos 1 hora y media, como que con 1 hora te quedas corto. Claro. Porque como son tantas cosas por abarcar, no es como los otros estilos que vos tenés, por ejemplo, en boxeo. El boxeo es solamente golpe de puño. El kickboxing es solamente golpe de puño y patada. Acá tenés que abarcar los golpes con las manos, los golpes con las piernas, incluyendo rodillas, los derribes, la lucha en el piso. Encima todo lo que es de arriba y lucha en el piso son millones de técnicas con miles de variantes. No es como el boxeo y el kickboxing, que es mucho más limitado. De nuevo, sin ánimo de desprestigiar a ningún deporte ni nada de eso. Pero yo he practicado todo, porque más allá de hacer MMA, yo he competido en boxeo, en kickboxing, en full contact, en jiu-jitsu, en grappling y en MMA. En todo eso yo he competido. Y inclusive simultáneamente. Capaz que un día peleaba en MMA y al mes siguiente tenía una pelea de boxeo y al mes siguiente tenía un torneo de jiu-jitsu. O sea, lo hacía todo y siempre me decían, pero no te equivocás, no te confundís. Y la verdad que nunca me pasó de estar peleando en jiu-jitsu y tirar una patada a alguien, o estar peleando en boxeo y derribar a alguien. Sí tenía una postura diferente por ahí que
poco convencional, pero nunca se me escapó nada correspondiente a otro deporte. Yo me imagino igual que eso es algo que tienes que también practicar, de que estás haciendo un deporte en específico para que no se te vaya para una habilidad de Sí, otro. lo que pasa es que como luchador de MMA, vos haces entrenamiento de MMA específico, pero también haces entrenamiento de boxeo, kickboxing, muay thai, y también haces entrenamiento de jiu-jitsu, grappling, como que los vas disociando a veces, ¿entendés? Por ejemplo, un típico entrenamiento de mi hijo ahora, no te voy a dar el ejemplo mío porque yo ya no entreno, pero mi hijo ahora, que está con carrera deportiva, él, por ejemplo, hace los lunes, miércoles y viernes a la mañana, a las 7:30 de la mañana, hace la clase de jiu-jitsu, de grappling. Todos los días a las 3 de la tarde hace su entrenamiento de MMA, que dentro de ese entrenamiento de MMA a veces hacen solamente la parte de golpes, a veces hacen solamente la parte de agarres y derribe, a veces hacen todo junto. Después de la noche hace el entrenamiento de kickboxing, después de algunos días hace la preparación física. Entonces, el entrenamiento de MMA no es únicamente todos los días haces MMA completo, si sos un deportista, digamos, bien, que tiene esa disponibilidad de tiempo. Digamos, si vos podés durante el día hacer varios entrenamientos, lo disocias de esa forma. Es la forma, digamos, óptima de entrenarlo. Y en este caso, por lo menos para tu hijo, yo supongo que la parte de alimentación, la nutrición es súper importante para poder aguantar todos estos entrenamientos que me estás contando. No solo para mi hijo, para cualquier No, persona y sí, para cualquier total. deportista. Sí, sí, sí. Él lo regula muy bien. La madre de mi hijo es campeona del mundo de fitness. Nada que ver, no es luchadora, pero también es muy deportista. Y yo también, desde que él nació, convive con el deporte desde que nació. Y yo siempre he comido muy bien y la madre, imagínate siendo campeona de fitness, figura, ha sido súper estricta con la alimentación. Entonces él, desde que es muy chiquito, está muy bien educado y muy bien regulado con el tema de alimentación. Jamás le prohibí nada, o sea, yo no es que no lo dejaba comer una galletita a la mañana o un helado o no sé, pero sí lo iba regulando, le explicaba, le enseñaba, entonces como que lo fui regulando, yo mismo desde chiquito le fui como que inventando comidas, le hacía cosas que eran ricas, pero con huevo, con cacao amargo, qué sé yo, no le daba, por ejemplo, si le hacía un panqueque en esa época, un panqueque con dulce de leche, le ponía dulce de leche porque no lo prohibía, no lo esclavizaba, pero que se lo hacía con un huevo, con un poco de avena o harina de almendra, en vez de hacerlo con harina blanca. Te doy Sí, un sí. ejemplo pavo, pero como que lo fui regulando con eso. Más allá de eso, bueno, fue él como que aprendió mucho, tanto de la madre como de parte mía, lo educamos muy bien con eso y él hoy en día come muy bien, más allá de cuando si tiene ganas de comerse un helado, conmigo también, los fines de semana vamos y nos comemos un lomito con papa frita, pero en la semana, el día a día, el constantemente come huevos, come carne, come verdura, come fruta, tiene en cuenta antes y después de entrenar la ingesta de carbohidratos de bajo, medio o alto índice glucémico, dependiendo de qué estímulo va a tener. O sea, así lo manejamos. Bueno, yo tengo una última pregunta. Lesiones, Diego, lesiones. Creo que es algo que es muy común en ese deporte, no por el deporte practicarlo, sino por el tema cuando ya pelean, que ahí sí puede haber un tipo, bueno, porque yo veía a Juan, se fracturaba el dedo, se fracturaba no sé qué. Entonces te quería preguntar qué tan común es una persona que, o sea, hay diferencia entre un profesional y una persona que simplemente quiere aprender el arte, pues. Vos sabés que eso es un mito bastante común. Y no te digo que no se lesione un luchador, pero yo he sido preparador físico de un montón de otros deportistas y créeme que se lesionan más jugadores de fútbol, jugadores de básquet, Sí, jugadores de sí, sí. rugby, Pero yo te quería jugadores preguntar por de eso. tenis que un luchador, ¿eh? No te creas que se lesiona más un luchador porque se caga trompada con otro. Al contrario, estamos preparados para eso y nos preparamos toda la vida para eso, muchos años. Entonces, mira, yo te voy a dar mi ejemplo. Yo hasta los 40 años no me pasó absolutamente nada. Sí vivía dolorido, cansado, con tendinitis por ahí,
pero desde los 40 años en adelante se me abrió el pectoral en una pelea, me tuvieron que operar la rodilla en otra pelea, bueno, ni hablar de cuando me dio cáncer, eso ya es un extremo ya Claro. más exagerado, pero te digo, yo entrenaba muchísimo y eso que era una época en la que yo no sabía tanto, yo vengo de una época, yo fui el primero, no había ni internet en la época que empecé yo, entonces no había nadie especializado, yo cometí un montón de errores de típico ensayo y como que experimentaba conmigo mismo y un montón de cosas que yo aprendí que nadie me enseñó y que hoy en día les es muy fácil a mis alumnos porque bueno, yo ya lo experimenté y hoy en día yo ya me capacité un montón o a mi hijo, entonces yo cometí un montón de errores y así mismo hasta los 40 años nunca me pasó nada, nunca tuve que suspender una pelea porque me lesioné, ni nunca después de una pelea me tuve que parar un mes de entrenar porque estuve lesionado, jamás me pasó. Entonces, volviendo a tu pregunta, no digo que no se lesione uno, hay un montón, como te dije, mi hijo la última pelea suspendió porque se fisuró una costilla, también eso tiene mucho que ver, él tiene 17 años y está muy desarrollado, pero entrena con todos chicos más grandes, chicos de 20, 22, 25, 25, entonces por ahí a pesar de que está muy desarrollado, le falta todavía un golpecito de horno que los otros ya lo tienen. Entonces, por ahí él se lesiona quizá un poco más por eso. Pero fuera de eso, te repito, si uno entrena bien, hace bien la periodización, digamos, de lo que es la preparación física, sí, regula bien, se ponen bien las protecciones. Por ejemplo, yo no voy a guantear con otro al 100% si no me pongo cabezal, guantes grandes, tibiales, yo no quiero lesionarme, yo quiero entrenar. Entonces, teniendo los cuidados correspondientes, no tenés por qué lesionarte. Y en una pelea de competencia, que por ahí la gente se cree, bueno, en competencia se matan, es muy poco común que realmente te lesiones. Obviamente que sucede, pero la mayoría, mira, yo tengo como 40 peleas de MMA aproximadamente, y fuera de la vez que se me abrió el pectoral, que ya tenía más de 40 años, no tuve ninguna lesión. Sí, a veces salí golpeado, el día siguiente estaba dolorido por el esfuerzo, por el cansancio, por alguna patada que me comí en la pierna en Japón. Cuando peleé en Japón, apenas empezó, me metieron una patada en la pierna, al día siguiente recorrí Tokio rengueando, así, espérenme, chicos, le decía. Pero no era una lesión, era una patada, un dolor. De los golpes. Exactamente, yo hablaba más de golpes que de lesión muscular. No era una lesión severa grave y tengo más de 40 peleas en una época en la que no sabía tanto como ahora y asimismo no estaba tan lesionado y te repito, yo fui preparador físico de Atenas, de la primera de Atenas y vivían lesionados los chicos, fui preparador físico de un tenista en Inglaterra, yo estuve allá con él, viajaba mucho donde sea que tenía que competir y vivían lesionados los tenistas. Está bien que tiene mucha frecuencia de competencia y eso también hace que se lesionen mucho. Pero te repito, no se lesiona más un luchador que otros deportistas por el hecho de que peleen. Estamos preparados para eso. Perfecto. Bueno, tengo un par de preguntas ya ahí como para ir medio cerrando. La primera es, un luchador ya o peleador profesional, ¿cuántas peleas podría tener en el año o suele tener en el año? Y si yo tengo una pelea de acá a 2 meses, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo me preparo yo de acá a 2 meses para llegar bien a esa pelea? La cantidad de peleas que tengas en el año depende mucho de la edad, de tu condición. A mí me gustaba pelear la mayor cantidad de peleas posible seguidas y depende mucho también de cómo quedas de la pelea, de la última pelea, pero no tanto eso. Por ahí es tan intenso y tan estresante, digamos, una preparación para una pelea que capaz que no puedes pelear todos los meses durante un año. Pero por ahí una buena frecuencia es, qué sé yo, 3 peleas, 4 peleas por año, o sea, una pelea cada 3 meses podría ser, tranquilamente. Siempre que, o por ahí capaz que haces 2 peleas con 2 meses, 3 meses de diferencia, y a lo mejor después te tomas un descanso un poquito más largo. Eso depende mucho de cada uno.
con respecto a la preparación, faltando 2 meses, y depende cómo venía entrenando de antes de esos 2 meses, si venía entrenando o no, que lo cual supuestamente yo siempre entrenaba todo el año. Yo varias veces me decían, che, Toro, ¿querés pelear este sábado? Porque surgía una pelea y yo estaba preparado. Obviamente que no es lo óptimo. Lo óptimo es tener un par de meses de anticipación para hacer una preparación específica. Pero faltando 2 meses y digamos que tirás un mes fuerte, de entrenamiento bien fuerte, donde no importa si estás cansado, si estás dolorido, estás lesionado, y ya del último mes empezás a bajar las cargas, a preocuparte más por un aspecto más técnico, táctico, estratégico, y bueno, y la última semana ya de descarga completamente, donde te preocupas más por el peso que otra cosa, y después a pelear. Perfecto. Igual después de la pelea te tomas 1 semana, 2 semanas de descanso, o depende. Depende de lo No, que... no necesariamente. Yo casi siempre peleaba el sábado y el lunes estaba entrenando. Esa pelea Pero, que yo vi duró 15 segundos, así que no creo que haya tenido que descansar el día siguiente. mirá, vos sabés que te repito, si el descanso no es de la pelea en sí, el descanso es de los, Claro, de la preparación en los sí. meses previos, Claro. que tenías reventado. O sea, obviamente que hace una semana como para no estar cansado el día de la pelea, pero lo mismo, es una acumulación de estrés, ¿viste? Bastante importante. Hay mucha gente que se toma 1 semana, se toma 2 semanas. Yo generalmente, por ahí a veces me tomaba 1, 2, 3 días, pero generalmente no, peleaba el sábado, el lunes ya entrenaba de nuevo. Con respecto a lo que decís vos, de todas mis peleas en Argentina, todas terminaron en el primer round, todas las gané en el primer round. Uno solo le gané en el tercer round, le metí una kimura en la finalización en el tercer round, un chico que me llevaba 28 kilos, era tremendamente fuerte. Entonces yo lo posicionaba y él me levantaba como si fuera un papelito. Fue la única pelea que duró, que pasó del primer round. Todas mis otras peleas, que deben ser unas 20 más o menos acá en el país, acá en Argentina, siempre ganaba en el primer round, en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos. No lo digo para hacerme el agrandado o para hacerme el cheto. Claro. Busquen en YouTube y hay un montón de peleas. Bueno, yo lo vi. O sea, yo vi la pelea esa y fue impresionante. Mi estilo era, yo chocaba guante, me paraba 2 segundos, derribaba, posicionaba en el piso. Yo era muy superior en el piso, mi especialidad era el piso y siempre ganaba por sumisión. No me gustaba pelear de parado, no me gustaba pelear de arriba. Mira, Diego, alguna pregunta que nos quieras hacer a nosotros sobre algún tema de los dos, algo que quieras saber, pues, inquietudes, qué sé yo, lo que tú quieras, si quieres, si no, no hay problema. No, la verdad que no. En realidad podría hacerle 1 millón de preguntas, pero no. Bueno, Fernando y yo tenemos chance de ir a entrenar MMA todavía. Es que todo el mundo tiene chance de entrenar, o sea, nunca, primero que yo siempre digo, nunca es tarde para hacer algo que te gusta, nunca es tarde. Eso por un lado. Por otro lado, por ahí hay gente que tiene miedo de entrenar MMA porque se cree que lo que van a hacer es lo que ven en la tele. Lo que ven en la tele son tipos que hace 20 años que entrenan y se preparan específicamente para eso. Una persona que no sabe MMA y va a ir a tomar una clase de MMA, ni siquiera es intenso, le van a enseñar todo el aspecto técnico de cómo hacer cada movimiento, cada técnica, o sea, no se va a golpear porque no va a pelear. Va a ir a aprender, digamos. Y eso es un proceso que lleva semanas, meses, años, y después el día de mañana, el que quiere competir, compite, el que no quiere competir, no compite. No hace falta que vos hagas, que aprendas y que entrenes en MMA para competir. Hay un montón de gente que lo hace por gusto. Hay chicas que entrenan, hay gente grande que entrena, gente de más de 55 años, 60 años, que entrena, y no es ni siquiera peligroso. Porque una cosa es la práctica del deporte, que requiere de un compromiso determinado, y otra cosa es la práctica de la actividad, que no tenés por qué lesionarte. Y también puedes aprender para hacerlo, por ejemplo, una chica para defenderse en la calle. Tal cual, vos podés hacerlo porque te gusta la actividad, porque querés aprender a defenderte como sistema de defensa personal, que no hay mejor sistema de defensa personal que el MMA. Lo podés hacer por el entrenamiento en sí. Vos decís, bueno, quiero perder grasa y tonificar. Listo, es un excelente entrenamiento, súper completo. Si lo complementas con una buena alimentación, te va a rendir tanto como ir al gimnasio. No para hipertrofiar, obviamente,
si no querés un cuerpo tipo fisiculturista, pero sí te va a mejorar muchísimo la estética, la estructura, ni hablar de la funcionalidad, la movilidad, la agilidad, la fuerza, la destreza, la velocidad, todo eso, ni hablar. Buenísimo. Bueno, Sí. anotamos entonces para el año que viene Fernando contra mí en la pelea estelar. ¿Qué les parece? El año que viene es dentro de 2 semanas, así Ya que está, listo. estamos listos. A mí me pusieron un mes así, tirándolo a la, ¿cómo se llama? Al espejo. Un mes estuve así. Bueno, Defendiendo golpes. eso yo lo cuestiono también, porque vos le das eso a alguien y lo más probable es que a la segunda clase se embole y dice, este me está dando todo el tiempo lo mismo y no vuelva más. Entonces vos tenés como entrenador, como profesor, tenés que hacer que sea didáctico también para la persona. Entonces tenés que hacer que aprenda, pero que se divierta también, ¿entendés? Entonces... Bueno, yo porque soy medio cabezón, como yo sé que todos aprendemos por estímulos y el estímulo, la repetición y el volver El y la aprendizaje adaptación es la repetición. es la única forma de aprender. La repetición lo que te va a hacer es que pulas la técnica, la aprendas, la entiendas, Claro, la automatices, la mecanices, la asimiles. Cuando vos peleas no tenés tiempo para pensar, uy, a ver, me tiró una mano, el profe me había dicho que agarre acá y que haga esto. No, todo tiene que ser por reacción y la reacción eficiente se va a dar por automatización. Y para la automatización tenés que hacer repetición 1.000.000 de veces. Hay un dicho que dice, no le temas al que practicó 1000 técnicas 10 veces, sino al que practicó 10 técnicas 1000 veces. Sí, es bueno. Muy bien, bueno, para Cirano, cerrar, ¿qué le tremenda parece? frase. Para pensar. Bueno, Diego, muchas gracias por tomarte este tiempo para hablar con nosotros y ya dejé tu Instagram ahí para que te sigan en las redes sociales también. Bueno, chicos, muy agradecido con ustedes y estamos en contacto, lo que necesiten cuando quieran. Seguro que Igualmente, sí. muchísimas Muchas gracias, gracias. Diego. Nos vemos Gracias en a la ustedes. próxima oportunidad. Chau, chau.